Hola, muy buenos días y bienvenidos a la primera edición de Capital Empresa Internacional. Después de 10 temporadas de Capital Empresa, creemos que ha llegado el momento de crear un espacio para todas aquellas empresas internacionales que trabajan desde la ciudad de Barcelona y desde su área metropolitana. Hablaremos con empresarios y emprendedores al frente de startups, pymes y multinacionales que desarrollan su negocio desde la metrópolis mediterránea. Economías, negocios, tecnología e innovación. Capital Empresa Internacional abre las puertas al mundo con toda la información de la mano de nuestros interlocutores. Además de nuestro nuevo espacio que se abre hoy, no voy a estar sola. Voy a contar con una compañera excepcional, Beatrix Hasse. Ella es formadora y coach con enfoque intercultural, autora y periodista. Una apasionada por la comunicación, se define como alemana mediterránea con una trayectoria de una década en el área metropolitana de Barcelona. Beatrix, bienvenida al equipo. Muchísimas gracias, Montse. Yo tengo muchas ganas de abrir este espacio contigo. Tú ya tienes la experiencia de 10 años radiofónica con Capital Empresa y no me puedo imaginar ninguna persona mejor para hacer este programa. Pues muchas gracias, Beatrix. Si te parece, empezamos ya. Pues sí. Y para empezar nuestro espacio nos hemos hecho una pregunta. ¿Barcelona podría ser el futuro Silicon Valley de Europa? Según Jordi Rivas, vicepresidente corporativo de Microsoft, esto podría suceder dentro de unos 10 años. ¿Es exagerada esta afirmación o es un camino realista de la ciudad? ¿Qué hace que la ubicación de Barcelona sea tan especial? ¿Y qué potencial duerme detrás de las puertas de las startups y las pymes? Sobre todos estos y más temas hablaremos con nuestros interlocutores en la tertulia de hoy. Hoy en el programa nos acompañan 3 expertos del mundo empresarial internacional. Tenemos aquí a Denis Gloger. Denis es consultor y economista, que es cofundador del Network Nedena en Barcelona y miembro del Management Board de KDF. Bienvenido, Denis. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Tenemos aquí a Albert Colomé. Albert es el presidente de Autoocupación y es el fundador y director de los Business Angels Network de Cataluña. Bienvenido. Buen día, buenos días y felicidades por esta nueva etapa de un programa con la solera que tiene Capital Empresa, ahora internacional. Gracias, Albert. Gracias. Y tenemos aquí Jordi Aguasca, que es el director de Transformación Tecnológica y Disrupción en Acción. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Buenos días y bienvenidos a todos. He lanzado al inicio la pregunta sobre la que se va a basar este programa y hemos dividido un poquito la tertulia de hoy en 3 bloques para intentar no dejarnos muchas cosas en el tintero. Y queremos empezar un poco por la visión general del ecosistema de startups. Según el último análisis del Barcelona Catalonia Startups Hub, Barcelona es el 5º mejor ecosistema para crear una startup dentro de la Unión Europea. Entre los fundadores de startups es el 2º lugar preferido después de Berlín y delante de Ámsterdam y Estocolmo. Un 17% de los fundadores son internacionales. Si te parece, Denis, empezamos este bloque contigo. La primera pregunta para ti, después podéis participar todos sin intervenir en todas las preguntas. ¿Qué hace tan atractiva la ciudad catalana como ecosistema para las startups? Bueno, yo creo que hay muchas razones por las que Barcelona es atractiva y llevamos muchos años ya como un startup hub. Estos números que has mencionado son una tendencia de los últimos años. Creo que hemos casi duplicado empresas, startups en los últimos 6 años. Las razones son varias. Tenemos un personal aquí muy bien formado en tecnología, en informática, con un coste relativamente bajo, también se tiene que decir, comparado con otros países, Alemania, Inglaterra, Suiza, etc. Tenemos business schools, que son punteras en Europa, en el mundo. Tenemos empresas tecnológicas que han apostado por Barcelona por el Mobile World Congress, que han venido aquí
Facebook, Apple, Pepsi, tienen todos los Innovation Hubs, aquí en Barcelona. Creo que en general también se tiene que mencionar lo que es las instituciones públicas, como el ayuntamiento, como la Generalitat, han creado infraestructuras para ayudar a emprendedores y captar también talento internacional. Y no nos mentimos que Barcelona es una ciudad fantástica para vivir. O sea, comida, lifestyle, sol. Yo que soy medio alemán y he vivido 30 años en Alemania, pues sé de lo que hablo. Vivir en Alemania no es lo mismo. Beatrix, ¿me acompañas? Sí. Es el conocido clima mediterráneo. Totalmente. Que nos gusta y que es muy atractivo, no solo para los alemanes, yo creo que para muchos más países, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces es el mix que creo que lo hace una ciudad atractiva. ¿Y con qué retos y dificultades, ya la pregunta abierta para todos, con qué retos y dificultades se tiene que enfrentar una startup en los 3-5 primeros años de vida? A ver, el dinero, ¿no? O sea, generar ingresos, captar inversión, encontrar personal, que es una razón que quizás se subestima. O sea, encontrar la persona adecuada o las personas adecuadas no es tan fácil. Vender el producto, servicio, innovar, todo esto, pues como en cada país, pero también hay retos que son más institucionales, temas fiscales, de un NIE, un NIF internacional, aquí sí que agencia tributaria, por ejemplo, tarda muchísimo más que en otros países, frena mucho el desarrollo justo en el principio de creación de una empresa. También la constitución puede tardar mucho, aunque sí que hay páginas y herramientas que pueden facilitar las constituciones de empresas, pero en general sí que suelen tardar más que en los países anglosajones, por ejemplo, y esto puede ser un obstáculo importante al principio. ¿Y hay una razón concreta para esto? Esto yo no lo puedo contestar, no lo sé. Vale. Jordi, en este caso, en Axio, ayudáis a las empresas a hacer el salto al mundo internacional, ¿no? Que es un punto importante en el que queremos movernos en este programa. Cuando una empresa evoluciona, ¿cuál es el mejor momento, ¿no?, para hacer este paso a la internacionalización? Porque hay muchas ya, la mayoría de startups nacen ya con ese ADN de internacionalizar, ¿no? Pero ¿cuál es el mejor momento? A ver, si hablamos de startups, generalmente una startup, para mí, en la propia definición, ya debe tener el concepto global incorporado. Es decir, una startup nacida solo para el mercado local, yo creo que no es una startup, digamos, porque esta ambición de querer llegar al mundo ha de estar en el ADN del emprendedor. Efectivamente, no desde el día cero se empieza por todo el mundo. Es decir, esto es un elefante, el mundo es un elefante y es un elefante que se ha de comer a trozos y evidentemente un poco entender que todo tiene una fase, que todo tiene una validación, que todo tiene y que poco a poco debes ir consiguiendo unos pequeños milestones, unos pequeños objetivos, ¿vale?, para prepararte para la base. Partimos de la base de que un proceso de internacionalización, sea una pyme o una startup, no es fácil. Y partimos de la base de que tu producto o servicio tiene que tener un valor diferencial y que hay que tener presente dos cosas. Uno, que generalmente en un nuevo mercado donde no te conocen, entre un producto como el tuyo o un producto local, probablemente el consumidor inicialmente irá al producto local y que tendrás que convencer y mucho para que sustituyan el producto local al tuyo. Y el segundo tema importante también es que esto es una estrategia de crecimiento a medio plazo. Por lo tanto, es decir, hay que tener una cierta paciencia. Por lo tanto, definir estrategia, escoger mercado y tener el dinero es el punto de partida o el momento adecuado para que la startup vaya a plantearse el tema de la internacionalización. Y en el caso de la startup, como está todo muy poco estudiado y es un poco el instinto y en lo que va evolucionando, en el fondo es muy importante el escoger el mercado. ¿Qué primeros mercados escojo para una primera fase de internacionalización? Y un poco mi experiencia conociendo a las startups y acompañando a las startups
hasta ahora es muchas veces no tanto un profundo estudio de mercado, sino la procedencia de los primeros inversores que se incorporan dentro de la compañía. Y que seguramente los inversores, un inversor internacional que entra en compañías generalmente no es en primeras rondas, es en rondas un poco más avanzadas, y ahí es un poco donde empieza la ronda del proceso de internacionalización de una startup. Y el mercado que escogen es en función también un poco de la procedencia de los fondos, ¿no? Que es zona de confort del inversor, evidentemente. Lo que más conoce, pues para allá. Jordi, si me permites, a mí me interesa un poquito, tú has hablado del medio plazo de la empresa para este paso de internacionalización. ¿De qué estamos hablando? ¿De 3, 5 años? ¿O? Una startup te dirá que en medio plazo son 3 meses, porque evidentemente para ellos cada día es una gran aventura y es una incertidumbre, ¿no? Desde nuestro punto de vista y con una perspectiva un poco más proporcionada, en medio plazo estamos hablando de unos 3 años. 3 años. 3 años una startup te la puede liar mucho, es decir, te puede montar aquí una gran empresa y una empresa absolutamente internacionalizada. Yo siempre digo que una startup es una hidden champion que ha de explotar, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, cojo este término de resiliencia, de la resiliencia de una empresa. ¿Cuántas empresas en realidad tienen esta resiliencia para superar esta fase? ¿La mayoría o...? Una startup está en su ADN. La resiliencia. Un emprendedor para mí es un líder y para mí tiene un mérito increíble. La pandemia, lo hemos vivido recientemente. El mundo de la startup lo pasó muy mal. Precisamente la fragilidad de una startup se ve en momentos tan duros como una pandemia. Lo que más me sorprendió a mí es que en 2 días cambiaron las prioridades y las estrategias. ¿A qué? Adaptarse. Pues básicamente, no, pues un poco a verlas venir, ¿no? Es decir, yo ese momento era un poco a verlas venir. Y un poco hoy estamos también con las startups y hablas con ellas, están a verlas venir. Las startups que no tienen inversión sudan porque dicen cómo vamos a levantar inversión ahora. Las startups con inversores ya dentro, los criterios han cambiado radicalmente. Han pasado de una lógica de crecimiento a una lógica de optimización, a una lógica de métricas, cosa que sobre todo hablo en modelos más de services as a software, hablamos de software as a service, hablamos más de temas de marketplaces, que antes era crecer, ahora es métricas. Es decir, la resiliencia es una skill que yo creo que es parte del ADN, si no, no puedes empezar una startup, ¿no? Es decir, la mayoría sobrevive, que no hay muchos que tienen que cerrar. En el COVID la mayoría sobrevivió. Evidentemente, unos lo pasaron peor que otros en función del sector. Todo lo que fue leisure, ocio, lo pasaron muy mal porque se cerró todo. La confianza, además, a nivel español, sobre todo, en otros mercados, pues la verdad es que también fue muy estricto, pero aquí quizá tardamos más en abrir más lo que es el grifo de los eventos. Pues se pasó muy mal en según qué sectores, ¿no? Otros, en cambio, pues eso fue la gran oportunidad de crecimiento y de darse a conocer. El mundo del health, ¿no? Por ejemplo, pues fue una cosa súper positiva. O el supermercado online, que tuvieron, digamos, unos crecimientos a 2 dígitos que nunca lo habían tenido. Pero lo más importante yo creo que no fue para ellos lo que pasó en ese momento, sino el avance cultural de la sociedad, que se generó una necesidad y se dio a conocer una manera de proceder que hasta ahora, para la gran mayoría de la sociedad, recordemos que la sociedad está muy digitalizada, pero que hay una parte de la sociedad que no lo está. Pues que eso facilitó la digitalización. Sí, es una buena palabra, la digitalización. En cómo ha cambiado la pandemia este tema, en qué fase estamos de la transformación digital de las empresas. Aquí no hablaré de startups, hablaré en general, porque una startup generalmente es una startup digital, como mínimo, 100% familiarizada con las tecnologías, y una startup tecnológica generalmente una de sus barreras de entrada en cuanto a su competitividad es la tecnología. Por lo tanto, digamos, la transformación digital a estos es parte también del ADN. En general, la pequeña y mediana empresa, sabéis que Cataluña tiene el 99% de pymes. Sí.
Nosotros desde Axio tenemos un barómetro de innovación que medimos precisamente el estado del arte de la transformación digital. Y aquí no estamos mal, pero no estamos bien. Es decir, tenemos un largo camino y un gran reto. Yo creo que es el momento donde yo creo que ya todo el mundo conoce qué significa transformación digital y qué significa transformación ecológica, que son los dos ejes de trabajo y de reto que definió la Comisión Europea con sus Next Generation y con todos sus programas de innovación que van dirigidos a todo esto, ¿no? En ese sentido, varias cifras para que entendamos bien dónde estamos, ¿no? Una de cada dos empresas han innovado en 2021. Una de dos empresas, el 25% desarrolló o incorporó I+D, y uno de cada tres de estas empresas que innovaron hicieron avances significativos en su proceso de transformación digital. Estamos en este momento, es decir, no estamos, digamos, en una situación tan poco madura como hace 2 años. Esto está evolucionando y se nota que esto ya ha cogido una velocidad interesante, pero estamos aún muy lejos del objetivo. Nosotros desde Axio tenemos el sueño de poder llegar al 2030 que con el 90% de las empresas industriales 100% tecnificadas. Es un reto importante. Bueno, creo que no ha habido en nuestra vida, o en nuestra etapa democrática, tantas ayudas públicas para hacer todo esto, ¿no? The Next Generation es un plan Marshall al siglo XXI y hemos de intentar conseguir esos objetivos con tanto incentivo. Bueno, ahora que hemos hecho una visión un poco general de las startups, me gustaría un poco entrar en el tema inversión. Y Albert, te pregunto a ti directamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace especialmente atractiva una empresa o una startup a un inversor? Yo creo que es la energía renovadora que tienen. Energía en una dirección en la cual pues no corren los otros corredores. Sobre pues una base de 600.000 empresas en Cataluña, por ejemplo, hay 1.500 que corren en una dirección, en otras direcciones, y que están desarrollando otro tipo de aproximaciones a la realidad. Y eso siempre es una capacidad de abrir nuevos mercados, es una capacidad en empresa de aprovechar nuevas oportunidades. Y el inversor que está buscando a qué dedicar su dinero normalmente y que lo podría dedicar a las mismas tendencias que todo el mundo, pues en el caso de los business angels y los inversores privados que invierten en startup, pues están buscando lo contrario. En lugar de la tendencia, están buscando la contratendencia, porque es donde puede haber una capacidad, lo que le llamamos un multiplicador, ¿no? Una capacidad de poner un poco de dinero y sacar un mucho. También asumiendo mucho riesgo. Es decir, estamos hablando de gente que son jugadores. Y cuando digo jugadores es porque le pongo el peor del adjetivo. Son gente que se la juegan, que asumen riesgo, que tienen capacidad de asumir riesgo y que saben que buena parte de lo que pongan va a perderse, porque de todos los que corren en caminos diferentes, alguno encuentra un camino que luego van a seguir los demás, y ese es el reto, esa es la energía que uno va buscando. Pero son jugadores que arriesgan, en el momento y que juegan un papel definitivo. Cuando decías puede ser Cataluña o puede ser Barcelona o un Silicon Valley, pues podrá serlo si hay el dinero suficiente. Y el dinero suficiente no proviene del dinero público, no proviene de los fondos que pueden generar los presupuestos públicos, porque si comparamos el presupuesto de la Comisión Europea con el presupuesto de ya no pongo Apple ni Google de cualquier corporación internacional, da la risa. Es decir, el dinero privado es el que está llamado a funcionar. Y para eso el ecosistema tiene que contener una serie de reglas. Y esas reglas tendrían que ser reglas que favoreciesen esa asunción de riesgo. No puede ser una regla que pues fiscalmente penalice igual a la persona que asume un riesgo podríamos poner números, pero fácilmente el 50% de lo que inviertas pues no va a tener ningún retorno.
al que pues asume un riesgo absolutamente controlado, pues con un tipo de fondos o con un tipo de crecimiento económico, y que muchas de las veces además requiere una red o un paraguas de la propia administración cuando las cosas van mal. Ese tipo de cosas es las que pueden convertir Barcelona en un lugar preferente, que ya lo es. Como Denis ha dicho, pues el lifestyle de Barcelona pues atrae a todo tipo de gente, y si me preguntas, a mí me gustaría que no fuésemos el Silicon Valley, sino que dentro de 10 años las diferentes regiones o comunidades o espacios o ecosistemas, por hablar claro, quisiesen ser la Barcelona de su país. ¿Cómo se ha desarrollado, cómo se ha transformado el sector inversión en los últimos 5 años? Se ha pasado de unos pioneros, esto es como el oeste americano. Pues el oeste americano hay minas de oro en un extremo desconocido. Y los extremos desconocidos normalmente son extremos tecnológicamente desconocidos, lugares donde vamos a hacer cosas nuevas y vamos a hacer deep tech, o vamos a hacer inteligencia artificial, o vamos a hablar de cómo las cosas se hacen solas, y avances tecnológicos, médicos, de todo tipo. Estos son los nuevos, el nuevo oeste, donde hay minas de oro. Evidentemente empezaron los pioneros con su carreta, pues una serie de gente que invirtió sus capitales y su dinero, y empezaron quizá en California, en ámbitos donde esto se abrió. Y aquí empezamos, pues la primera red de Business Angels la pusimos en marcha en España en el 2003, un servidor y unos cuantos más. Bueno, pues hablabas de Business Angels y te tenías que estar 20 minutos contando un poco para qué servía esto, ¿no? Ayudamos a poner en marcha 41 redes en toda España, y ahora pues habrá un centenar. Y en Europa pusimos en marcha la red europea de Business Angels, que en estos momentos cuenta con más de 500 redes diferentes en los 28 países, ¿no? Y esto es un movimiento que ha ido creciendo, y que en la medida que los inversores han invertido en emprendedores que han tenido éxito, estos emprendedores han tenido más dinero que ideas, y han aplicado el mismo método que los inversores que invirtieron en ellos, que es decir, coger este dinero, poner al servicio de las ideas que tienen otras personas, o la energía, en este caso, que tienen otras personas. En los últimos 5 años, ¿qué se ha visto? Ha habido un parón en los últimos 3, pero hace 5 asistieron a este tipo de financiación, o acudieron a este tipo de financiación, otro tipo de grupos de inversores que no eran tan proclives al riesgo. Gente que estaban en real estate, gente de family offices que invertían tradicionalmente pues en seguridad, y que las inversiones eran más para mantener un patrimonio y tener un rendimiento pequeño. Empezaron a ubicar paquetes de su dinero. Pensad que esta gente pues tratan el dinero como una mercancía que hay que multiplicar, paquetes de este dinero en inversión en empresas de startups, en empresas tecnológicas. Durante la pandemia se utilizó este dinero para mantener las empresas. Es decir, todos los inversores fuimos llamados a reinvertir en aquellas pequeñas empresas que habíamos invertido, pues cantidades similares a las que habíamos puesto, y que eran para hacer un crecimiento de 1 año o 2 años, y se veía que el crecimiento no lo iban a hacer. Por tanto, mantener, digamos, en barbecho las ideas para que ahora pudiesen volver a florecer, ¿no? Y ahora en estos momentos pues está habiendo un crecimiento importante por las ayudas de fondos de todo tipo, y además porque el dinero hasta hace unos meses era barato, con lo cual ¿asistiremos ahora a un cambio? Evidentemente. Evidentemente, el cambio es general, el cambio es un cambio que tiene que ver con la crisis económica, pero más con el sentido este de oportunidad que le dan a la palabra crisis, o al menos eso dicen los japoneses, ese cambio de todas las condiciones en las cuales se va a trabajar. Y en esos momentos la gente que toman decisiones de inversión, pues evidentemente deberán tomar, como siempre, una inversión, una decisión que encima pues llega asumido un riesgo adicional que correr. Y cuando la incertidumbre es mayor a nivel de estructura general del mundo,
pues estos riesgos son mayores. No sé, Denis. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Aparte creo que las rondas de financiación grandes, de inversión grandes, pues en los próximos años, con la crisis que nos espera, con la guerra de Ucrania, con la inflación, pues serán menores. Quizás no se note tanto en las rondas pequeñas, en las seeds, al principio de las empresas, pero creo que las rondas grandes que hemos visto en 2021, que hablamos de creo que 1.500 millones de inversión, pues supongo que habrá un frenazo ahí, pero como en toda la economía en general. Y una aproximación adicional has hablado, Jordi, ha hablado de la transición ecológica, ¿no? La transición ecológica tiene mucho que ver con las mentalidades de las personas. Y en la inversión también se está viendo que las personas individuales, no aquellos que eran los business angels tradicionales, que eran aquellos que tenían un patrimonio y que podían gastárselo sin sufrir en su modo de vida habitual, en su sistema de vida habitual, pues las personas, mediante mecanismos de coinversión, de crowdfunding, de pequeñas inversiones, pues en salud se han visto muchas de estas pequeñas inversiones, están intentando cambiar el mundo con su dinerito. Y cuando digo su dinerito, digo sus 500 o 1.000 euros que ponen a un riesgo enorme de poder perderse y que su retorno muchas de las veces es: yo estuve allí. Yo estuve en aquella inversión que invertimos pues 500 personas 1.000 euros y por tanto 500.000 euros que permitió hacer esa primera vacuna o luchar contra la desforestación en no sé dónde o una nueva tecnología que nos ha permitido pues iniciar este cambio de transición ecológica. Pues ahí están también las personas. Eso ha sido un cambio también. Yo creo que debido a la pandemia todo el mundo ha visto que esto era global y que tenía que actuar desde su casita, encerrado, pero de una manera global. Y estas capacidades también de proyectarse fuera mediante las inversiones, mediante las startups, mediante este tipo de nuevas fronteras que sin movernos de casa nos llevan a hacer cosas pues que son muy importantes, pues eso yo creo que es un cambio que también hemos visto y al cual felicitamos, o yo felicito que todo el mundo pues debería tener una inversión en una startup como mejor plan de jubilación general de todo el mundo, porque vamos a mejorar el mundo y por tanto tendremos mejor jubilación todo el mundo si las startups consiguen estas transiciones que... Yo añadiría un poco con la reflexión del hilo que hablaba Albert. En el fondo lo que ha pasado en 5 años es que así como el ecosistema de startup ha madurado, podemos afirmar que ha madurado, es decir, ha madurado mucho. A nivel de startups no es que solamente hayan más, sino que los que fundan esas startups son mejores, porque son emprendedores en serie, etcétera, ¿no? Pero pasa lo mismo un poco con el tema del inversor. El tema del inversor también se ha especializado más, también sabe mucho más. Y así como la red de Business Angels, que para mí fue un caso, digamos, muy interesante para estudiar, de cómo empezó todo el tema de los redes de Business Angels, hoy, aunque el Business Angel aún es gran protagonista de todas las fases pre-seed de las operaciones que pasan al menos aquí en Barcelona y en Cataluña, es decir, cada vez más hay más pequeños business angels porque se está digitalizando, democratizando lo que es la manera de invertir en startups, porque hoy ser emprendedor hoy mola. Es decir, y culturalmente es un paso adelante, ¿no? Es decir, yo recuerdo hace 15 años que uno de los problemas de la sociedad era que se quería trabajar como funcionario o en la Caixa. Es decir, ahora yo creo que la juventud ha cambiado radicalmente y yo creo que esto es en gran parte, de lo que es este espíritu emprendedor que Barcelona tiene, pero porque ha tenido siempre. Desde la primera revolución industrial. Yo creo que es un parte de nuestro ADN cultural también. Sí, pues una pregunta abierta a los tres. ¿Podríais nombrar unos ejemplos, casos de éxito en este ámbito de los últimos años? Startups que han made in Barcelona. Bueno, tienes, no sé, por ejemplo, uno que me gusta mucho porque pues empezó no siendo una startup, sino una empresa de autoocupación y intentando desde lo local pues llegar a mejorar su entorno personal
y muy enfocado con la gente pues que quieren pues alimentarse mejor. Pues tenemos esta empresa Eura, que pues está en los platos de todo el mundo y que está creciendo. No sé si será un unicornio, pero poco le debe faltar en estos momentos, y que pues parte de la energía, como decíamos, de una persona que arranca y sale contra el mundo de distribución de alimentación, que son mundos que son absolutamente pues mayoritarios en cuanto a los sectores en nuestra sociedad económica, y contra estas grandes pues esta energía primicia diferente de ir en una dirección diferente, pues está modificando las cadenas de distribución, y pues o por alguna parte lo apoyarán y lo harán crecer, o entrará en competencia, que es cuando decíamos, ¿qué pasa con estas startups? Pues bueno, que al final van con una carreta y de pronto llega pues alguien que va en avión, y si van en avión, pues como no tengas algo muy radicalmente diferente que proteger, pues evidentemente correrán más que tú. Pero Eura puede ser un gran caso, pero... Yo puedo destacar dos. Uno histórico, porque es un poco esta tipología de startups que nos encantaría que tuviéramos muchos casos repetitivos, que es Fractus. Fractus, todos los móviles tiene tecnología Fractus, una startup, una spin-off que salió de una universidad catalana. Y por lo tanto, es decir, ese es el camino, que tenemos un sistema de investigación, yo creo que envidiable. Lo que no tenemos envidiable es la transferencia, todo lo que es spin-offs, todo lo que es las patentes, todo lo que es las licencias. Eso hemos de hacer un esfuerzo tanto cultural como de incentivo para conseguir esto, levantar todo este reto. Y un caso también, digamos, para mí actual y que considero a mí, bueno, que considero que está muy bien, pues desde Redpoints, que también es un caso, digamos, muy actual, que es la ciberseguridad, y que también lo está petando, es decir, también es un futuro unicornio, estoy convencido, a no ser que acabe siendo adquirido por una corporación, que también es uno de los típicos finales de buenos casos de empresas, startups, scale-ups catalanas. O, no sé, muchas, está PAC, que también el sistema logístico está también levantando. De hecho, es la principal ronda de inversión que hemos conseguido hasta la fecha en 2022. Bueno, es decir, también Globo, aunque tiene, digamos, mucho ruido mediático, pues, oye, desde un punto de vista empresarial y de startup, Globo ha hecho, digamos, es un caso del éxito del ecosistema de emprendedor catalán. Bueno, yo tiraré para casa en este caso. Tenemos varias empresas, startups asociadas a nuestra red empresarial. Una es muy conocida, que es Cultra, que ahora también con eCultra, pues en temas de movilidad, sostenibilidad, creo que es una tendencia importante para la ciudad. En esta dirección quiero añadir Cleta. Cleta es también movilidad, pero con bicis, un sistema de suscripción de bicis. Creo que es lo que tenemos que hacer para eliminar el tráfico, la polución, el ruido de la ciudad. Son caminos que tenemos que seguir. Y otra empresa quizás menos conocida es Aflorhythmic, que es una empresa de inteligencia artificial que es capaz de crear voces de personas. Han salido un poco en prensa internacional porque han creado la voz de Einstein. O sea que ahora, actualmente, si queremos, podemos escuchar a Einstein cómo hablaba, aunque ya hace un poquito que no está con nosotros. Hemos hablado de inversionistas, y me gustaría, para acabar, porque saber la opinión de todos, Albert ya lo ha dicho antes un poco, retomar la pregunta de inicio del programa, ¿no? ¿Podría ser Barcelona ese Silicon Valley en un futuro? Aquí sí que opiniones. A ver, yo diría que en Barcelona ha de tener su modelo propio. Y Barcelona evidentemente no es Silicon Valley, porque primero está en Europa, con todas sus partes positivas pero también negativas, que hemos de saber palanquear, las cosas como sean. Y que Silicon Valley sin duda es un modelo de inspiración, un modelo donde aprender muchas cosas. Y yo creo que de ahí hemos de tomar nota, y tenemos muchos deberes a hacer si queremos realmente. Yo creo que
nos lo creemos, pero nos falta creérnoslo más. Es decir, hay que apretar el acelerador en muchos aspectos concretos. Temas fiscales, temas legales. Es decir, hemos de ser mucho más atrevidos en todo esto, ¿no? Si queremos realmente, no diría ser el Silicon Valley, pero sí a ser un punto de referencia. Hoy pasa una cosa que la gente quizá no lo sabe, pero cuando tú hablas con emprendedores, la gente quiere venir a Barcelona. La gente quiere venir a Barcelona. Lo que quiere es que le pongamos las cosas más fáciles. Pero la gente quiere venir. Por lo tanto, esto ya es más de un 50% de partida. Y esto es así. Es decir, no sé si tenéis una... Sí. Esto es así. Es decir, la gente de Barcelona, se come bien, se vive bien, una gran temperatura, 300 días de sol al año, esto no pasa en muchos sitios. Pero, insisto, una red tecnológica muy buena, una infraestructura, digamos, industrial reconocida y conocida, es que lo tenemos todo. ¿Aquí qué falta? Yo creo que no falta voluntad, porque yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que hemos de serlo. Faltan gestos aún, digamos, determinados para hacer lo que es esta escalabilidad que necesita para poder no definirnos como Silicon Valley, porque yo creo que Silicon Valley habrá uno en el mundo. Hay startups de aquí que les está costando levantar una ronda de 300.000 euros y que ven como su competencia directa, su copycat americano, ya ha levantado 300 millones. Por tanto, esto es un gap difícilmente equiparable por un tema cultural, simplemente. Pero sí que es cierto de que, oye, que Barcelona tiene el potencial para poder ser un modelo propio, un poco la línea que decía Albert, de decir, yo quiero ser Barcelona. Pues un poco el camino mío personal sería este, ¿no? A mí la huella de lo que debe ser un ecosistema emprendedor, me encantaría que Barcelona fuera uno de los ejemplos a seguir. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta frase que se dijo de parte del vicepresidente de Microsoft debe ser motivación, no tomarla al 100%, ¿no? Lo que ha dicho Jordi, totalmente de acuerdo. Creo que el problema que podemos tener es la inversión, no en comparación con Silicon Valley, pero con otras ciudades europeas, en París, Londres todavía, Berlín, hay más voluntad de invertir, hay mercados más grandes, aunque sean nacionales, aunque sabemos que la inversión cruza fronteras sin problema, pero sí que es verdad que países con más potencia económica, pues los startups lo tienen más fácil de captar inversión. Pero es lo que hemos dicho, tenemos que ser nuestro role model propio, tenemos que seguir esta línea, que es una línea fantástica. Yo, pues, la experiencia mía, he visto mucha inversión extranjera, mucha gente, mucho talento que también viene aquí, y esto es una tendencia muy, muy importante. Y nada, seguir así, y seremos Silicon Valley o seremos Barcelona Valley. Albert. No podemos ser Silicon Valley, no. Es una buena frase, pero totalmente alejada de la realidad del mundo. El mundo es muy grande, el mundo tiene polos enormes, con capacidades económicas absolutamente, no sé, un punto concreto como Singapur tendrá una capacidad que excede la de toda España. Tenemos que luchar en otra liga, y otra liga no es que sea una liga menor o una liga, no, yo creo que en el cambio que se está produciendo tiene que ser centrado en las personas y centrado en este tipo de actividades que nos permitan transición, y transición ecológica puede ser uno de los caminos, pero nos permitan transición hacia otros modelos económicos. Yo no sé si querría ser Silicon Valley. The winner take it all. Y esto no está en nuestro ADN. Nosotros estamos esperando a que lleguen todos. Estamos esperando a que vamos a ir todos juntos. Y esto es un enfoque absolutamente, radicalmente diferente. Tenemos seguridad social para todos, aunque nos cueste un 25% del presupuesto. Claro, si este 25% del presupuesto cada uno se dedicase a cuidar su salud como quisiera, quizás seríamos Silicon Valley, quizás seríamos otro modelo. Yo creo que las personas tienen que estar en el centro. La tecnología también, pero la tecnología siempre y cuando sirva para las personas. Y al final, toda la generación de riqueza es una generación de riqueza que tiene que ser, en buena parte, un retorno a la colectividad. Y eso no es Silicon Valley. Eso no es Silicon Valley. No. Y te habla de un inversor. Es un inversor que cada vez estamos más fijándonos en este tipo de inversión de impacto.
que las cosas que se hagan, el impacto sea un impacto, y cuando decimos impacto, sea un impacto social y positivo, no un impacto negativo y un impacto solo para una serie de inversores. Es decir, Silicon Valley, pues es el nuevo oeste, llegan con las carretas los pioneros y alguno encuentra una mina de oro y la mina de oro se la queda para él. Aquí en Barcelona, pues la mina de oro de entrada tendrá que compartirla primero con el Estado en un volumen que es absolutamente, radicalmente diferente de lo que pasa en otros países, y segundo, tendrá que compartirla con los que están alrededor, porque no podrá seguir explotando su mina de oro sin poner una escuela, sin poner una clínica, sin poner un ámbito en el cual se viva bien. Y realmente eso es lo que ven los ojos extranjeros en nuestro ecosistema. Y eso es lo que no tendríamos que perder buscando, no se sabe exactamente qué, ¿no? Porque ir a competir en una liga en que the winner take it all y el dinero lo vale todo, pues no ganaremos. No ganaremos porque, entre otras cosas, no disponemos de nuestra propia hacienda, no disponemos de nuestro propio dinero, y las reglas de todo tipo que existen, pues no son London-based, no son Delaware-based. Es decir, al final, a los inversores, para aconsejarles bien, les tenemos que decir, invierta, pero invierta en la City de Londres. Que la City de Londres pues es un paraíso fiscal en el medio de lo que era Europa. O invierta en Luxemburgo, que Luxemburgo no iría nadie a vivir, al menos los que van, pero no atrae mucha gente, porque debe tener 300 días de lluvia al año. Pero si lo que interesa es el rendimiento que le vas a sacar a una inversión económica, pues probablemente en entornos en donde la legislación protege las inversiones económicas, aquí la legislación, gracias a Dios, y con sus fallos y sus defectos y sus carencias, protege a las personas. Y yo pues, prefiero proteger a las personas que al dinero. De acuerdo con lo que ha dicho Albert, me ha parecido... Bueno, cuesta un poco ir en contra de esto, ¿eh? Pero... No, yo lo que diría es que si nuestro propósito sería un poco que Cataluña fuera capaz de impactar positivamente al mundo, y que hemos de ir con esta línea, un poco lo que decía, modelo propio, y que seamos un ejemplo, no tanto seguir un ejemplo. Totalmente de acuerdo, me ha emocionado y todo. Beatrix, ¿algo más que decir? Yo creo que con esto podíamos... Sí, es que a estas palabras no hay que añadir más, que son perfectas para cerrar esta ronda. Pues os damos las gracias a los tres, a Albert, a Denis, a Jordi. Muchísimas gracias por participar. Ha sido muy interesante. Sí, ha sido... Bueno, gracias por estar en nuestro primer programa de Capital Internacional. Os agradecemos a los tres vuestra participación. Y bueno, hasta aquí nuestro primer programa. A los espectadores, a los oyentes, muchas gracias por acompañarnos, y recordarles que estaremos aquí cada viernes a las 11 de la mañana con nuevos interlocutores y hablando de esa internacionalización en Barcelona. Beatriz, recuerda si quieres nuestras redes sociales, porque a partir de mañana, quien no haya podido estar en directo con nosotros podrá volver a ver el programa. ¿Dónde? En YouTube y en iVoox podéis ver este programa y recordar de lo que hemos hablado, y esperamos volver a veros aquí, a los tres. Así que gracias Denis, Albert, muchas gracias. Buen día a tothom. Y Jordi, muchas gracias. Muchas Y hasta la gracias. semana que viene. Hasta la semana que viene.